Dios les bendiga, pueblo de Dios. Estamos aquí de nuevo en la cabina de Espíritu TV a través de del programa de Fresca Unción con la evangelista Irma Macías, y tenemos al invitado Lorenzo Flores. Gracias, Le voy a pedir al hermanito Lorenzo Flores que salude al pueblo. Amén. Gracias, hermana, gracias por la invitación. Damos gracias a Dios primeramente por la invitación, y gracias, hermana, por invitarme, y así saludamos a todo el pueblo y les pedimos que nos recomienden y que compartan este video. Gracias. Y más si ha sido de bendición para sus vidas, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer, es ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Claro que sí. El tema de hoy es bendito el varón que confía en Jehová, ¿verdad? Nuestra confianza tiene que estar en Dios, no en ningún hombre, ¿verdad? Porque el hombre no puede hacer nada por nosotros, pero Dios sí puede. Él tiene la última palabra y Él tiene la solución para tus problemas, ¿verdad? Y de eso se trata el mensaje de esta preciosa tarde, porque yo sé que hay mucha prueba, mucha lucha en el pueblo de Dios, y a veces decimos, apenas me convertí a Cristo, ¿verdad? Y estoy pasando por unas pruebas tremendas. Lo que no pasaba en el mundo, ahora lo estoy pasando. Pues esa es la prueba del cristiano. Eso quiere decir que pasaste a una nueva vida, a una nueva etapa, ¿verdad? Un cambio de vida y al reino de los cielos. Amén. Es cuando el reino de los cielos ha llegado a ti. Dios está tratando con tu vida para que hagas cambios, y cambios de bien, ¿verdad? Para que tú no regreses atrás y Dios te haga un hombre, una mujer valiente en Él. Porque la valentía y las fuerzas vienen de Dios, no proviene de nosotros, porque a veces nosotros nos acobardamos, ya no queremos escalar, ya no queremos seguir adelante, ¿verdad? Y los que tenemos años en el Evangelio podemos decir a los que apenas comienzan, ¿verdad? Que las fuerzas vienen de Dios, porque también nosotros flaqueamos a veces en nuestra fe, nos debilitamos, ¿verdad? Necesitamos recobrar nuevas fuerzas. Y de esto, por eso quiero hablar de esto en esta preciosa noche, para que tú recobres fuerzas, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, a través del mensaje, ¿verdad? No estamos aquí para juzgarte, para criticarte, ni porque nosotros somos más santos que tú, estamos más avanzados que tú, o estamos haciendo las cosas mejor que tú, no. Aquí el grande es Cristo, ¿verdad? Y Él es el único que nos puede ayudar a ti y a mí. Ningún hombre nos puede ayudar más que Dios, ¿verdad? Y voy a entrar al consejo de la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Jeremías 17:7 dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Dios quiere que seamos árboles bien plantados, ¿verdad? Dios nos compara con un árbol, ¿verdad? Y el árbol tiene raíces, ¿verdad? Y se agarra de una piedra, de una roca. Y esas raíces que tú vas a dar, le estoy hablando a los que están comenzando en el Evangelio, los bebitos espirituales, ¿verdad? Tus raíces tienen que estar agarradas en la roca que es Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo haces raíces? ¿Cómo hace un cristiano raíces en Dios? ¿Cómo puede ser un árbol bien plantado, hermano Lorenzo? Claro, pues hay muchas formas, hermana, y dependiendo también que tanto sea tu lucha, ¿verdad? Nosotros podemos darte un consejo, como dice usted, podemos decirte, solamente ora, ayuna, lee la palabra, pero la confianza, lo principal es tener la confianza de que Él está contigo, de que tú tienes que saber en quién has creído y que ese Dios te va a ayudar, no te va a dejar. Tal vez no te ayude a pasar el proceso como algunos lo han pasado, ¿verdad? Porque a veces creo que nosotros a veces pasamos procesos y pues a veces un día, 2 días, 3 días y ya se soluciona el problema, pero hay problemas mucho más difíciles, más duras, o a veces son enfermedades, y ahí es donde nosotros tenemos que, y como dice nuestra hermana increíblemente, ¿no? A veces cuando uno anda en el mundo haciendo lo que anda haciendo, y a veces ni le pasa nada, ni se enferma, a veces ni siente ningún síntoma,
quién sabe, pero nomás vienes a los caminos del Señor y empiezas a sentir a veces un dolor, a veces empiezas a sentir ya un impacto, algo, no sé, algún golpe que te dieron, algo que te pasó, y lo empiezas a sentir. ¿Por qué? Porque pues antes estábamos como pues alcoholizados, drogados, y creo que no nos manteníamos como en estado bueno, donde uno no, cuando uno anda como drogado o alcoholizado, no sientes todo lo que está pasando, ni siquiera piensas bien, no te interesa. Entonces sí hay muchas cosas o muchos consejos que te podemos dar para que tu fe permanezca o cómo llegar a ser este árbol, como lo describe la palabra. Pues una es la oración, como decía, también algunos ayunan, puedes practicar el ayuno, la asistencia, la lectura bíblica, pero sobre todo mantener esa fe que debe estar firme, no importando cuál sea la prueba, cuál sea la lucha, no importando cómo sea lo que tú estés pasando, que siempre estés pensando que Dios te va a sacar de ahí, Dios lo va a hacer de una u otra manera. Tal vez a veces tarde el proceso, o a veces veas que realmente no ha pasado nada, pero Dios está trabajando. Allí donde uno no lo ve, donde no lo siente, ahí Dios está trabajando. De repente cuando sientes, pues ya has pasado esa prueba. Entonces sí, creo que en estos tiempos, y siempre han sido así, pasamos todos luchas. Cada uno tiene sus pruebas, sus luchas. Algunos muy fuertes, algunos creo que no salen de uno, hermana, cuando ya están otras dos luchas más. Y es ahí donde empieza pues como a uno a dudar. Empieza uno a dudar y a decir, bueno, yo estaba mejor en el mundo, y lo que algunos hacen, hermana Irma, que algunos prefieren salirse de las iglesias. También un tipo de lucha puede ser que la crítica o cómo te estén mirando, cómo te estén juzgando. A veces tú vas empezando en las iglesias y pues estás luchando con algo. Entonces es cuando te empiezan a criticar. Peor, hermana, cuando uno ya ha avanzado, cuando uno ya ha dejado. Y creo que duele más cuando tú ya dejaste, por decir, la droga o lo que te estuvo atando. Cuando tú ya has dejado eso, y lo has dejado porque sabes que lo has dejado. Y sobre todo Dios lo sabe. Pero cuando viene alguien y decirte, o le dice a los demás, esa persona todavía anda así, entonces a uno como que le duele, y más cuando apenas empieza en el Evangelio. Creo que cuando uno empieza en el Evangelio es más difícil, porque pues uno viene débil, es como dicen, ¿no? Es como un bebé espiritual. Todavía no tienes esa fuerza, esa fortaleza, y sí, te hace llorar, te hace dudar, te hace enojar, y a veces uno piensa en dejar mejor la iglesia, piensa a decir, esto no es para mí, o esto no me gusta. Yo pensé que era diferente, yo pensé que iba a encontrar a puros ángeles ahí, pero vemos un proceso, ¿no? Creo que todos pasamos un proceso. Más dependiendo, hay veces, ¿verdad?, cuando el Señor nos va a liberar, dependiendo de dónde Dios te sacó, ¿verdad? Uh-huh. Como Dios también me sacó de las pandillas, de las drogas, ¿verdad? Robaba, que era una persona maldiciente, que fácil me enojaba, pleitista, ¿verdad?, con odio en mi corazón, falta de perdón. Cuando tenía amargura en mi corazón, era una persona amargada, no era feliz. Cuando vienes a los caminos del Señor, ¿verdad?, y Él te va limpiando, a veces Dios no te va a echar fuera, te va a sacar todo lo malo que tú tenías rápido. A veces los cambios no van a ser rápido. Es un proceso, porque mira, si Dios te libera pronto, el diablo viene y pelea, estos demonios van a venir a pelear. Por eso hay personas que cuando Dios hace el milagro pronto, ¿verdad?, porque yo sí creo que Dios libera, y hay personas que no entienden esa magnitud. Por eso no hay que poner manos a la ligera, y hay que tener cuidado aquí por quién oramos, más cuando tú eres una persona que se mete con Dios, eres una persona ungida, llena del Espíritu Santo, no puedes poner manos a la ligera, y no porque tú estés en pecado, sino porque cuando una persona está endemoniada, ¿verdad?, y salen los demonios, pueden brincar a otras personas, o también
esa persona no está preparada, no entró a una preparación y queda libre y van a volver a entrar porque no entró a una preparación, no se está metiendo en la oración, no está ayunando, no está meditando en la palabra de Dios y va a ser más fuerte la guerra. Sí. Yo te lo digo porque yo me juntaba con personas inexpertas, personas que vivían un evangelio, como puedo decir, a lo loco, ¿verdad? Y yo aprendí mucho en este caminar porque tiene que haber una preparación y a veces los pastores, hay pastores que no preparan a las ovejas, los tienes que preparar aún para que el Señor los vaya ministrando, liberando poco a poco. ¿Verdad? A veces queremos ver cambios en esas personas pronto, queremos que cambien su manera de vestir, que dejen todo pronto, pero hay personas que les va a costar. Están acostumbradas a vestirse de tal manera, de peinarse de tal manera, están acostumbrados a, como el pandillero, ellos están acostumbrados a dónde ir, al barrio, se acostumbran de ir, ellos... es algo que los impulsa, es algo que los mueve, que tienen que ir allí, aunque ellos a veces dicen, no, ya no quiero ir allí, ya no quiero regresar, es algo que los impulsa. Y ahí es donde nosotros tenemos que orar. ¿Qué es lo que te mueve a ir allá? ¿Qué es lo que te mueve a hacer drogas? ¿Qué es lo que te está seduciendo a pecar? ¿Verdad? Porque hay personas que luchan con diferentes tipos de maldiciones, o ya sean genéticas o uno mismo abrió esa puerta. ¿Verdad? Y en eso, ahí es donde el pastor tiene que estar preparado para discernir la magnitud del problema y cómo ayudar a la oveja. ¿Verdad? Porque dice la palabra de Dios, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dios no rechaza a nadie. Si tú vienes a Jesús, Él te recibe. ¿Verdad? Y Él te sana, Él te libera, Él te limpia, Él te transforma. ¿Verdad? Pero tenemos que llegar al punto que no debemos de abrirle puertas al enemigo y a veces le abrimos puertas. Y le voy a dar el tiempo al hermano Lorenzo para que amplíe más. Claro que sí, eso es muy importante, empezar a cerrar, llamamos cerrar las puertas porque lo tomamos como algo literal, ¿no? O sea, estás en tu casa o en cualquier lugar y tú tienes, por decir, la autoridad de abrirle a quien tú quieras abrir o lo que... Imagínate, estás en un lugar y no quieres ni que entren ni los mosquitos, pues te mantienes encerrado, ¿no? O sea, no abres esas puertas. Pero ¿qué pasa cuando cuando te confías mucho? Cuando a veces pones la confianza en el ser humano, como en el pasaje que se leyó, o como el que leyó la hermana Irma, la evangelista Irma. Entonces, él dice que en su palabra, pues esto es lo que el Señor pone en su corazón de ella, de que la confianza es en el Señor, es en el Dios, el Creador. ¿Por qué? Porque a veces ponemos la esperanza, la confianza en cualquier otra cosa, a veces en la finanza, a veces en lo que sabemos, a veces en las experiencias, a veces en los ministros, en las ministras. Lo malo es que cuando vemos que esas personas no son las personas que dicen ser o que aparentan ser, ahí es donde nosotros hasta a veces nos desviamos. Yo he encontrado mucha gente, hermana, bueno, con ella hemos evangelizado. A veces ella me invita a evangelizar, a veces yo la invito. Pero ahí en las calles vemos mucha gente vemos muchos testimonios, o sea, que se han salido porque han sido defraudados. La mayoría se queja de los ministros, de los hermanos, que ellos cayeron por ellos, que por aquella, que por esto, que por lo otro. ¿Por qué? Porque siempre pusieron la mirada en ellos. Siempre dijeron, no, este es un hombre de Dios, ¿no? Entonces el hombre te puede fallar. La mujer te puede fallar, no importando cómo ore, cómo predique, cómo sea, cómo se vista, cómo sea, ¿verdad? Pero la persona puede fallar. Entonces, si tú tienes la confianza en esa persona, entonces es lógico que te vas a confundir, te vas a debilitar, te vas a pensar cosas que, como decir, dejo la iglesia porque todo esto es falso. Y no, o sea, no se trata de eso, se trata de poner siempre la confianza en el Señor. No abrir ningún tipo de puertas, como por ejemplo, el ejemplo que puso nuestra hermana, si una persona le gusta mucho la calle, entonces se ha acostumbrado, es un estilo de vida que lo lleva por muchos años. Entonces, como dijo ella, no se te va a quitar de la noche a la mañana, aunque yo creo que algunos sí, tal vez, ¿no? Pero no a todos. Entonces, algunos uno tiene que esforzarse, tiene que aprender a pelear en eso, todas esas puertas que no... Por ejemplo, si tú vas, tú puedes decir, yo voy a evangelizar a ellos, pero ahí
te van a estar, si no estás no estás tan fuerte en el Evangelio, como dijo ella, no ayunas, no oras, no te metes en las palabras, no tienes ese deseo, o esa confianza en el Señor, y tú vas así como, pues vas a visitarlos, a ver, vas hasta con la mentalidad de hablarles de la palabra de Dios, pero ellos te empiezan no, mira, prueba esto y que, y entre tanto, tal vez una vez tú digas que no, pero si sigues frecuentando y sientes esa debilidad todavía por la droga o por estar en la calle o por estar escuchando cosas que no deberías escuchar o cosas que ya no le agradan al Señor, entonces esas son un tipo de puertas que tú puedes estar abriendo. La cosa es que cuando ya abres esas puertas empiezan a entrar, la cosa es que cuando ya tú quieres cerrar la puerta a veces ya es demasiado tarde, ya a veces ya probaste la droga otra vez, ya te emborrachaste otra vez, ya hiciste algo indebido, ya hiciste algo que no deberías de hacer. Entonces todo eso tú tienes que aprender a empezar a cerrar todo aquello que te vaya a orillar o que te vaya a hacer sentir otra vez como en el mundo, como sentirte otra vez parte de ellos o parte de lo que tú hayas iniciado o lo que tú estés o lo que hayas practicado. Entonces todo eso empezarse a dejar, no importa que te digan, no, ya te olvidaste de los amigos. Lo que pasa es que pues si uno tiene amigos y ya no hacen lo que ellos hacen, lógico, pues vas a volver a caer. Así han caído muchos y así han caído muchas también. Entonces una de las cosas o uno de los consejos que te damos mejor, si tú sabes que eres débil en un área, pues no visitar esas áreas, no tratar de evitar lo más que puedas. Si tu debilidad es la mujer, entonces no estar mirando cosas, tratar de evitar, tratar hasta fortalecerte en el Señor, hasta que Dios te fortalezca en eso, porque no va a ser de la noche a la mañana, va uno a luchar. Es como aquel que tiene problemas, ¿no? Mentales, no va a mejorar a veces sí, es un milagro de Dios, pero otras veces necesitan un tratamiento a veces, ¿no? A veces los borrachos que están allá afuera ya tirados, que llevan meses, años afuera, ya ellos muy difícil que con una oración se liberen. No, ellos tienen que, ¿por qué? Porque ya su cuerpo está adicto a eso. Entonces tienen que llevar un proceso. Entonces a veces uno los mete a casa de rehabilitación, ahí están llevando a cabo todo eso. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ellos? Pues no regresar con esos amigos. Entonces eso es lo que hay que hacer. Entonces cerrar todas esas puertas, cerrarlas, todo aquello que nos va a llevar a caer nuevamente o a pensar otras cosas. Hay ocasiones donde nosotros abrimos puertas y a veces hasta alguna amistad nos hace como pensar de una manera diferente. Entonces, cuando uno está caminando los caminos de Dios, lo mejor es juntarte con gente que ora, que va a orar, que le gusta estar activo en eso. Entonces uno empieza a involucrarse en eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos ayuda mucho también. Y como le digo, siempre poner la confianza en el Señor. Es Él el que nos va a ayudar. No hay nada en que nosotros podamos confiar, nada. Ni siquiera en la riqueza. He conocido a gente que de la noche a la mañana se ha quedado sin nada, ¿me entiendes? Y antes eran prósperos, tenían bien. Entonces todo eso hay que irlo quitando, hay que ir cerrando todas esas puertas, todo aquello que sienta esa debilidad, pues apartarte de todo, ni siquiera pensar, ni siquiera salir, ¿verdad? Hasta que tú estés un poco más fuerte. De hecho, cuando tú trabajas con casa de rehabilitación, lo primero que te hacen ellos es como no quitarte la comunicación, no te dejan salir a la calle hasta cierto tiempo. Entonces haz eso tú, o sea, si tú estás empezando. Ahora, hermana, ¿qué pasa con una persona si por ejemplo ya está desanimada? Porque yo creo que hay gente que nos mira y que estuvo en el Evangelio, pero lo desanimó algo. ¿A usted o algo que le haya desanimado cuando iba comenzando en los caminos de Dios? Por ejemplo, a mí me desanimaba mucho cuando yo trabajaba con evangelistas que evangelizaban y andaban en cosas malas. Entonces a mí eso como que me daba así como que ya no seguir en los caminos. Y me molestaba mucho, porque a veces hasta casi discutíamos, casi hasta peleábamos. Y eso me molestaba a mí, porque yo decía, ¿qué estoy haciendo? Ni modo que me agarre a golpes con esto. Entonces yo mejor me decía, nada, me voy. Se va a sentir interesante lo que le voy a decir, hermano, pero mi desánimo era de mí misma. ¿Por qué? Porque yo no era perfecta,
Y yo decía, ¿cómo un Dios tan perfecto pudo haberme escogido a mí? Claro. ¿Verdad? Yo me sentía, yo no me merezco estar aquí, me sentía sucia y avergonzada. Más cuando miraba mis tatuajes, yo dije, ¿qué hice? ¿Qué andaba pensando? ¿Verdad? Porque Dios nos abre los ojos, ¿verdad? Y yo no ponía la mirada en el hombre, porque el hombre falla y yo entiendo eso, nadie es perfecto más que Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que, ¿verdad? El que diga que no peca sea Dios mentiroso, porque todos pecamos de una manera o de otra, ¿verdad? Aunque hay muchos que dicen, no, otros pecan más que otros, ¿verdad? Pero todos le fallamos a Dios, ¿verdad? Para Dios, aún el hombre más perfecto, más santo, es un pecador, claro, ¿verdad? Porque delante de la presencia de Dios nosotros somos pecadores, no somos nada, ¿verdad? Y por eso tenemos que ser humildes, hermanos, ¿verdad? Ser humildes de corazón y reconocer que necesitamos a un Criador, que necesitamos de Dios, que Él no necesita de nosotros, porque la verdad, Él no necesita de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos de Él, ¿verdad? Y hay que sentirnos, ¿verdad?, privilegiados de que Él nos escogió, no importando lo que éramos, lo que hacíamos, porque yo les puedo hablar todo lo malo que yo he hecho, ¿verdad?, en mi pasado, en mi vida y aún en mi caminar con el Señor, ¿verdad? Porque si uno dice, oh, no, yo nunca he regresado atrás, yo sí, ¿verdad? Yo sí sé lo que es vivir con Cristo y sé lo que es vivir sin Cristo, ¿verdad? Y la vida cristiana es bonita, hermanos, ¿verdad? Cuando oramos, cuando ayunamos y Dios nos va limpiando, nos va saciando todo nuestro sed, ¿verdad? Pero a veces, conforme Dios nos limpia, nos creemos más santos que los demás. A veces nos creemos que somos mejor que otros, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, caer en esos espíritus de error, porque son espíritus de error, que nos creímos mejor que los demás. No, aquí el grande es Cristo. Hay que aprender a ser humildes y mansos de corazón. Hay que aprender a llevarnos bien con nuestro prójimo, a ser de bendición, ¿verdad? Hoy en día los pastores no hablan de eso, de ser de bendición. Si Dios vive en ti, ¿verdad?, tienes que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Y a veces pensamos que el dinero lo es todo, pensamos que, ¿verdad? No, yo no soy feliz porque no tengo una casa grande, yo no vivo en una mansión. Déjame decirte algo, a lo mejor vives en una casita pequeña, en un single, por decirlo así, ¿verdad? Y a lo mejor no tienes los muebles que tú quisieras tener, no está arreglada como tú quisieras. Pero si tú no eres feliz viviendo allí, ¿tú crees que vas a ser feliz viviendo en una mansión? ¿Cuál es la diferencia en tú vivir donde ahorita? ¿Tú nunca te has puesto a pensar en eso? Yo sí, porque yo me he quejado de mi casa y yo digo, Señor, ¿pero por qué me quejo de donde yo ahorita vivo si yo he estado en situaciones peores que esto? He vivido en mi carro, a veces no tenía de dónde quedarme a dormir, dónde bañarme. Yo pasé esos procesos, esas pruebas yo las pasé. Y ahora digo, no, yo estoy bendecida, ¿verdad? A lo mejor no vivo en una mansión, no tengo una casa hermosa, bella, pero gracias a Dios tengo dónde vivir. A lo mejor no está bien organizada, hay un desorden, ¿verdad? Pero por lo menos tengo una familia. Gracias a Dios tengo dónde vivir, qué comer, qué vestir, ¿verdad? Porque muchos no tienen eso, pero son felices donde ellos están. Hay personas que viven en las calles y son felices allí, son felices viviendo ahí, ¿verdad? Porque cuando Dios te da algo, Dios te tiene en un lugar, debemos estar contentos con lo que Dios nos da, pero también es bueno querer más, querer prosperar, ¿verdad? Para bien, ¿verdad? Hay muchos que prosperan para poder ayudar a otros, quieren ser de bendición a otros, ¿verdad? Quieren usar sus finanzas para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Porque se necesita dinero para predicar la palabra de Dios, se necesita dinero para ir a otro estado, a otro país a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Aún para predicar en la televisión se necesita dinero, se necesitan finanzas para vivir, ¿verdad? Pero nuestra confianza
está en Dios y saber que la bendición viene de Dios. Mira, yo te voy a decir algo. Tú puedes mirar personas que son millonarias, que tienen dinero, tienen buenos trabajos, buenos negocios, pero su bendición no viene de Dios. No de todos, por misericordia tienen lo que tienen, ¿verdad? Porque se prepararon, fueron a estudiar, se esforzaron, ¿verdad? Y Dios les dio esa capacidad mental, porque Dios la da. Dios es bueno, pero con nosotros Dios tuvo un trato diferente. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no es que tu alma se pierda. El plan de Dios es que tú seas salvo, y ese plan no lo tiene con cualquiera. Esto es de Dios nada más. Él te escogió, dice, antes de que tú nacieras. Dice antes que tus padres nacieran. Tú ya eras un escogido, tú ya eras una escogida, tú ya estabas predestinado, tú ya estabas predestinada. Yo no sé por qué estoy hablando de eso, ¿verdad? Alguien que necesita escuchar esto, porque yo sé que tu prueba es dura, yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero Dios te va a sacar adelante. Yo he estado ahí, yo he estado ahí que no tengo nada, que huelía feo cuando tienes 3, 4 días sin bañarte, ¿verdad? Uno huele, ya no es lo mismo. Pero Dios ahí está con nosotros, y Dios no nos da más de lo que nosotros no podamos soportar, porque las fuerzas vienen de Él. Y no es que nosotros lo podamos soportar y nos pones a prueba, no, porque Él sabe que con Él lo podemos vencer, porque estamos en Él. Y porque tú estás en Él, tú vas a vencer esa prueba, tú vas a pasar esa prueba, y tú vas a ser un árbol bien plantado, que va a dar su fruto a su tiempo, y tu hoja no va a caer. Todo lo que tú hagas va a ser prosperado. Él va a prosperar tus caminos. A lo mejor no vas a ser un abogado, no vas a ser un millonario, pero Dios te va a derramar de su unción, de su poder, de cosas que ni cualquier gobernador de esta tierra, ni cualquier presidente tiene. Tú eres una hija y un hijo de reino, ¿verdad? Si el reino de Dios está en ti. Por eso tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, cambiar, no juntarnos con personas que nos van a arrastrar, personas que quieren que nosotros estemos en la misma situación que ellos están, no nos dejan avanzar en Dios. Por eso es necesario, mira, muchas veces no entienden muchas personas, ¿verdad? Dicen, no, yo cómo voy a dejar a aquel amigo si esa persona ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Pero déjame decirte algo, si ese amigo te aparta de Cristo, es necesario que tú lo dejes, porque al rato vas a estar haciendo lo que tu amigo hace. Te vas a apartar del evangelio por ese amigo. ¿Y vale la pena? No. Ningún hombre, ninguna mujer vale la pena más que Cristo Jesús, ¿verdad? Aún a veces el enemigo va a usar a tus padres, va a usar a tus hermanos, más cuando tú eres bebito espiritualmente. Tú vas a decir, ¿por qué mi mamá y mi papá no quieren que yo vaya a la iglesia? Pero cuando yo hacía drogas, ellos a lo mejor hasta oraban para que yo dejara la droga, porque hay padres, aunque no sean cristianos, oran, le piden a Dios, le piden hasta imágenes. Ahí es donde le piden, no sé a cuál Dios le oran o le rezan, ¿verdad, hermano? Claro. Pero en esa angustia se ponen a orar, a clamar. Y ya cuando Dios te cambió, ¿qué pasa? Se olvidan del milagro, y tú ya comenzaste a ir a la iglesia a predicarles. Ahora vienes tú y les predicas de la palabra de Dios, a que ellos se arrepientan. Y ellos no te entienden y dicen, ay, ¿tú por qué siempre estás en la iglesia? Hoy te crees muy santo, muy santa, después de que tú anduviste haciendo cosas peores de lo que yo hago. Porque así te dicen, así nos dicen. O hasta nos han dicho, pronto vas a dejar el evangelio, pronto al rato vas a seguir igual que estabas antes. Te doy 1 mes, te doy 2 meses, porque hasta te ponen fecha, ¿verdad? Pero tú sigue adelante, sigue confiando en Dios, pon la confianza en Dios y no en el hombre. El hombre falla, pero Dios nunca te va a fallar, ¿verdad? A veces todos estamos lidiando con algo dentro de nosotros. Hay cosas que necesitamos entregarle al Señor y rendirnos completamente a Él, ¿verdad? Hoy es el tiempo de que tú empieces a poner la confianza plenamente en Dios, de que yo confíe también plenamente en Dios. Porque mira, esto viene para peor, lo estamos mirando, todo lo que está pasando en el mundo, todas estas leyes corruptas, ¿verdad? Lo que va a pasar, ¿verdad? Por eso
La palabra de Dios nos habla, nos advierte de lo que viene, que el amor de muchos por causa de la maldad se va a enfriar y ya lo estamos mirando. Hay más odio, es más fácil odiar al prójimo, es más fácil trabajar en contra de tu prójimo, ¿verdad? De ir en contra de aquellos, ¿verdad? Que te hacen la guerra, ¿verdad? Y se nos olvida que somos cristianos y que necesitamos orar por ellos porque ellos no tienen a Dios, o a veces sí lo tienen, pero están menguando. Hay algo en ellos que no está bien y nuestro deber es orar por ellos, ¿verdad? No desmayar en la oración. Pero a veces se nos olvida, ¿verdad? De que somos hijos de Dios, de que tenemos que regresar a nuestras primeras obras. Cuando la mujer samaritana se convirtió al evangelio, ¿verdad? Se convirtió a nuestro Señor Jesucristo y abrió su corazón. Ella predicaba. ¿Y le predicaba a quiénes? A los hombres. Dice la palabra de Dios, ella no le predicaba a las mujeres, y muchos te van a juzgar, te van a criticar. Hey, ¿por qué tú eres mujer y le predicas a los hombres? Pero déjame decirte algo, a veces hay personas que no entienden la misión que Dios tiene para ti, ¿verdad? A veces Dios te pone que les prediques a los hombres. ¿Sabes por qué? Porque los hombres saben lo que había en ti. Los hombres saben qué demonios te estorbaban. Esos hombres que la mujer samaritana les predicaba, sabían que ella era una mujer adúltera, fornicaria. Sabían qué clase de mujer era ella. Pero cuando ella vino a los pies de nuestro Señor Jesucristo, su vida cambió y empezó a predicar. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Déjame decirte algo, hay personas que se casan pensando que el esposo les va a dar el ministerio, pensando que, yo necesito estar casada para tener ministerio. Déjame decirte algo, los hombres hoy en día piensan eso. O porque te divorciaste, te fue mal, ya no te dejan, no te invitan a predicar en una iglesia. Pero ¿qué tal si Dios así fuera? Que Dios te dijera, ¿sabes qué? Tú no predicas en una iglesia, tú no eres digna de subirte a un altar porque eres mujer divorciada, eres hombre divorciado. O tú no estás casado, tú no estás casada. ¿Tú qué vas a enseñarle al pueblo de Dios? Vas a transmitir soltería, vas a transmitir divorcio, porque ellos así dicen. Pero tú ya eres lavado con la sangre del Cordero. Tú ya eres lavada con la sangre del Cordero. Agárrate de allí. Yo soy libre. Yo soy libre. Cristo me libertó. Esto es por fe. Si tú quieres creer que Dios no te perdonó, eso ya es tu problema. Pero esto es por fe. Por fe vamos a ser condenados o justificados. De ti depende, y de mí depende, y depende del hermano Lorenzo. Esto es por fe. Y Cristo nos perdonó. Cristo ya te perdonó. Hoy en día muchos piensan, yo puedo ser una evangelista de esta persona, yo puedo ser... Déjame decirte algo, el que lo va a hacer a su tiempo es Cristo. ¿La mujer samaritana se preparó? ¿Ella se preparó? No. Cuando vino el Espíritu Santo... Por eso, está preciosa la palabra de Dios, pero muchos hermanos no entienden estas revelaciones del Espíritu, porque el hombre pone doctrinas de hombres. Hoy en día no enseñan la palabra de Dios verdadera como Jesucristo la enseñaba, hermanos. Ya, yo entiendo que tiene que haber una preparación, claro que sí, yo lo creo, pero a veces el Espíritu Santo también tiene que descender, tiene que venir. Mira, cuando Jesucristo se bautizó, estaba presente el Padre, estaba presente Jesucristo y el Espíritu Santo. Los solos Jesús, pues no pueden entender eso, ¿verdad? Pero los que conocemos quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo entendemos. Ahí estaban las tres personas, ¿sí o no? Claro. Y lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia. Por eso es necesario, hermanos, enseñar Biblia. Pero hoy en día, hermanos, andan enseñando otras cosas que a Dios no le agradan. Hoy en día hay show, puro show en los púlpitos. Las alabanzas, una hora de alabanzas y 15 minutos de predicación, y luego vienen derramamientos del Espíritu Santo. Déjame decirte algo, donde no hay palabra de Dios, no hay unción, no hay ayuno, no hay oración, porque la palabra de Dios te lleva a la oración, la palabra de Dios te lleva al ayuno. Si no lo sabías, si no hay palabra, no hay nada en tu vida. Estamos
no estamos vacíos, hermanos. Por eso hay mucho pastor que no tiene unción para darle al pueblo. Por eso hay personas que vienen a las iglesias y siguen igual de endemoniadas. Y yo no, I gotta say it. Lo que Dios me ponga yo lo tengo que decir, porque aquí está Dios y hay que hablar la verdad, hermanos. Yo no estoy juzgando a nadie, pero hay que meternos con Dios para que Dios liberte, para que las almas sean libres en Dios y las almas vayan allá afuera a alcanzar al perdido. Porque ese es el llamado de cada uno de nosotros, no nomás de los pastores, de los evangelistas, de todos, preparar líderes en la iglesia. Pero prepararnos en oración, en ayuno, para que se rompan las cadenas. Ese género no sale sino con oración y ayuno y con la palabra de Dios. Por eso es necesario creerle a Dios y creer a su palabra. ¿Verdad? Yo sé que todos pasamos por pruebas, por luchas. A veces no hay. Yo he pasado por ahí, aunque uno trabaje, a veces no le alcanza el cheque. A veces todo se te va. Y hoy en día, si le debemos a ciertas cosas que tenemos, ahí nos quitan del cheque. Y damos el diezmo, muchas veces no diezmamos, no ofrendamos, ¿verdad? No le damos a Dios lo que es de Dios. Porque mira, yo te voy a decir algo, hay mujeres de Dios que le servían a Dios con sus finanzas. La palabra de Dios lo dice, pero tienes que ser dirigido por Dios, no en cualquier lugar. No a cualquier persona puedes ayudar, porque tú no sabes si Dios está tratando con esa persona. Tú no sabes si esa persona está en desobediencia con Dios y Dios te dice, no, ¿sabes qué? No quiero que tú le des dinero. Acuérdense que nosotros predicamos sobre esto. ¿Qué le pasó a Josafat? No, Dios lo cortó. ¿Por qué? Porque ayudaba a un pueblo impío que estaba en desobediencia con Dios. Conocían del Señor, pero estaban en desobediencia. Y así hay mucho cristiano hoy en estos tiempos que andan en desobediencia con Dios. No están haciendo las cosas que a Dios le agrada. Quieren vivir una vida como ellos quieren y no conforme la palabra de Dios quiere. Ahorita le voy a dar el tiempo al hermano Lorenzo para que concluya con el tema. Amén, amén. Wow. Sí, gracias, hermana. Gracias, estaba escuchando la predicación también. No, sí, sí son puntos muy importantes. Una de las cosas que me impactó que al principio dijiste, hermana, que no te sentías como digna, y creo que a muchos les pasa eso. Cuando uno comete pecado, ahora, hay que ser claros también en esto, ¿verdad? Cuando uno ya está pecando deliberadamente ya es diferente, ¿no? Así porque es. Habla Hebreos también, ¿verdad? Entonces, no, pero cuando uno ha pecado, ha cometido un error, ¿verdad? Como usted decía, hermana, que pues todos pecamos. Y sí, hay de pecados a pecados, ¿verdad? Porque pues también cometes un pecado, pero no en una magnitud de que, por ejemplo, en la Biblia mencionaban o se menciona los pecados de muerte, o los pecados que se podían restituir, que podías regresar, como por ejemplo si habías agarrado algo, solamente tenías que regresarlo, pedir perdón y aparte lo que se te ponía ahí. Pero en el adulterio, cuando hacías otra, o en asesinato, pues eso ya son pecados que ya no se podían, como por ejemplo el rey David hizo un pecado que merecía la muerte. Entonces, pero Dios lo perdona. Entonces, si él se hubiera sentido como diciendo, ok, ya no hay más perdón para mí. Entonces no, pero él se arrepintió, se sintió, pues así sintió sucio, si se sintió así, creo que todos alguna vez nos sentimos así. El mismo Pedro le dijo, aléjate de mí, Señor, porque no soy digno, ¿verdad? O sea, sentía, pero él siempre lo siguió. Entonces, una de las cosas que tal vez, qué bueno que toca ese punto, hermana, porque yo creo que a veces eso le ha pasado a varios también, y por no sentirse dignos o no sentirse justificados, usted decía o dice que, y cree también de que la salvación es por gracia, no es por obras, ¿verdad? Entonces lo que nos salva o lo que nos ha salvado es la fe en que nosotros hemos depositado en el Hijo de Dios, en el Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es, el Señor nos ve justos no por nuestra propia justicia, sino por la justificación que Cristo nos hizo. Por Él, por la justificación de Él, por lo que Él hizo, somos nosotros justificados, somos perdonados. Entonces tú tienes que entender esto, o sea,
no importando qué es lo que, cómo te sientas, tal vez estés pasando esa lucha también como ella pasó, o tal vez estés en ese proceso también de que tus padres, tus hermanos o alguien de ahí, a propios amigos, te estén diciendo, oh, vas a caer y todo eso. Entonces, tú siempre mantente firme, siempre cree en el Señor, siempre empieza pues a, como decía ella, a romper con todo eso, empieza a buscar de Dios, empieza a meterte con Dios, Él te va a ayudar. Solamente confía en Él, trata de buscarle a Él, trata de seguirlo a Él. Trata de siempre poner tu mente en Él. Trata siempre, porque van a pasar muchas cosas. A nosotros nos pasan a veces muchas cosas, y a veces nosotros, aunque ya llevamos tiempo en el Evangelio y aunque hagamos o practiquemos lo que practicamos, a veces sentimos ese peso también, sentimos esa carga, esa lucha, a veces sentimos. Entonces hay momentos donde nosotros como que queremos o pensamos cosas, ¿no? Como, o que ya no vamos a pasar de esto, ¿no? Así es. O como aquí vamos a quedar, o hasta aquí llegué yo, ¿verdad? Porque ha pasado por la magnitud de lo que se siente. Porque la opresión satánica, demoníaca. Eso es real, sí, que el Señor reprenda al diablo y a sus demonios también. Sí, o sea, ¿por qué? Porque el enemigo te ataca, pues, más cuando tú estás como, por ejemplo, si tú eres un padre o una madre, ya sea soltero o no soltero, pero estás ahí, pero tú eres el que estás fuerte ahí, el enemigo va a venir sobre ti siempre va a venir sobre ti. Siempre el primero que va a atacar es ataque. Por eso a veces uno siente todo eso. ¿Por qué? Porque de ti depende tu casa, de ti depende tu familia a veces. ¿Por qué? Porque a veces tú eres la más fuerte. Tú eres el más fuerte. Por eso sientes todo eso. A veces sientes toda esa opresión. Y a veces hay pensamientos que a veces uno dice cuando ya está uno bien descansado en el Señor, ya cuando has orado, cuando como que lo que te da un reposo el Señor y de repente te sientes tranquilo, ya empiezas otra vez como a pensar, ¿no? Y decir, wow, mira el pensamiento, ¿no? O el sentimiento que tuve, o cómo hablé, o cómo actué, y todo eso, o sea, uno empieza a reaccionar. Y a veces uno dice, bueno, pues hay que seguir adelante. Entonces todos pasamos por ese proceso, todos pasamos por esa lucha, todos somos tentados, todos somos tentados. Ahora, muchos van a caer en esa tentación, muchos han caído en esa tentación, muchos ya no se han levantado, muchos siguen ahí, pero hay unos que se han levantado, hay unos que están todavía siguiendo. Entonces, este es el mensaje, que siempre mantengas la confianza en él, como dijo ella, algo que me gustó, que le puso mucha atención. Si Dios fuera como nosotros, creo que ya no habría ser humanos, no hubiera ministerio, no hubiera realmente. ¿Por qué? Porque todos fallamos, todos cometemos errores, todos fallamos, todos hacemos cosas incorrectas, tomamos malas decisiones, y todavía después de tomar una mala decisión, todavía tomamos otra mala decisión, como si no hiciera falta eso. Y eso es así, y de repente uno dice, ¿qué estaba pensando? No, es que no estabas pensando, porque si lo hubieras pensado, no lo hubieras hecho. Pero eso pasa, ¿por qué? Porque a veces es tanta la presión que se siente, es tanto la lucha, la prueba, el estar orando por todas las personas, el que te estén llamando, el que estés orando, el que estés haciendo esto, estés haciendo lo otro. De repente llegas a tu casa, llegas a tu trabajo y tienes problemas en el trabajo, tienes problemas a veces en las calles. En las calles a veces te encuentras gente que es muy pleitista, entonces todo eso, y si tú no vienes así como también fatigado, pues responde, ¿no? Entonces todo eso, por eso a veces, mira, la confianza en el Señor, tú siempre confía en el Señor, siempre ten la mente en el Señor. Esto es algo que creo proviene del Señor, o sea, si el Señor no es como nosotros, Él es fiel, y dice que Él, aunque nosotros seamos injustos, Él aunque nos o infieles, aunque somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, esto es, tal vez tú estés alejado de los caminos de Dios, tal vez ya no quieras ir a la iglesia, tal vez ya te decepcionaste de la iglesia, te decepcionaste de los cristianos, te decepcionaste porque te hicieron cosas, pero como siempre he dicho, yo creo que si ya pasaste tiempo en el mundo, es hora de que también te decepciones del mundo, o a poco te trata mejor que el Señor. No, entonces es hora de regresar, es el tiempo, es el momento ahora, este es tu tiempo. Este es tu tiempo, este es el mejor momento para recibir de Cristo. Y si tú nunca has tenido esa experiencia, hoy tú la puedes experimentar. Porque a nosotros no nomás vinieron y nos dijeron, no, nos estuvieron hablando, nos estuvieron ahí metiendo, nos estuvieron así. Y cuando viene el Señor,
y nosotros hacemos, ahora sí que abrimos pues el corazón y hacemos esa oración y decimos, ok, sea como sea, lo hacemos. Y lo hacemos y ahí viene el cambio, ahí viene, ¿verdad? Porque estás abriendo esa puerta de tu corazón, estás abriendo, dándote una oportunidad a ver un cambio. Ya probaste de todo, ahora prueba a Jesús, prueba el Evangelio, prueba estos caminos. Este es el momento, este es tu tiempo. Ahora pruébale, ya has probado de todo. A veces estás haciendo cosas que no, y estás probando cosas que no deberías de probar. Y estás metido en cosas que no deberías estar. Entonces, métete con Dios, métete con Jesucristo. Dile, he pecado, ok, necesito de ti. Yo quiero entregar mi vida a ti. No es necesario que a veces uno te guíe en oración. No es necesario que a veces tú pases al altar o vayas a una iglesia, ¿verdad?, para recibir de Cristo. Lo puedes recibir ahí en este momento lo puedes recibir, en este momento, en esa prueba, en esa lucha. Ya si probaste de todo, ahora prueba al Señor, pruébalo a Él. Si ya probamos de todo, ahora prueba al Señor, pruébalo y dile, entra a mi corazón, Señor Jesús, yo me arrepiento, dile, yo estoy arrepentido, quiero un cambio, quiero dejar la droga, quiero dejar las calles, quiero dejar el pandillerismo, quiero dejar esto que me está dando, esto que no está bien delante de ti, quiero que me hagas libre, ayúdame a ser libre y ayúdame a liberarme de esto, ayúdame, dame de tu Espíritu Santo, y el Señor lo va a hacer cuando tú le haces ese llamado a Él, cuando tú le abres ese corazón, cuando le haces esa invitación a tu corazón. Dice la Escritura que Él está a la puerta y te está tocando. Estos son los momentos, esos son los toques del Señor. Esto es donde te está diciendo, este es tu tiempo, este es tu momento. No dejes pasar este día, no dejes pasar este momento. Esta es tu oportunidad, este es el tiempo tuyo. Este es el mejor momento para aceptarle, para recibirle y para que veas un cambio en ti y en tu familia, porque es solamente a una persona que va a llegar al Señor y esa persona expande el reino ahí, ¿verdad, hermano? En su familia. Así es. Hay personas, ¿verdad, hermano?, que pronto se ganan a sus familias para Cristo. Wow, sí. Y hay otros que pasamos un proceso. No, es más, las personas que no ya estaban fácil. Se van cuando uno llega. Sí. Sí, y hasta la vez no llega. Pero es duro. Así Por eso digo, es. son procesos, o sea, son procesos diferentes. Como decía, me gustó eso que decía que, por ejemplo, la mujer samaritana llega al Evangelio, abre su corazón, sabe que es Jesucristo, sabe que es el Mesías, sabe que Él es real, sabe, y va y se lo cuenta. ¿Va? No fue a buscar la Torá y decía, a ver si es no fue directamente y le predicó a todo el mundo y todos llegaron, ¿me entiendes? Entonces, por eso Dios a veces se mueve de una manera. Ahora va a llegar un momento donde tú tal vez si estudies, tal vez te prepares y hagas todo lo que tengas que hacer, pero hay un momento donde el Señor te dice, hazlo, y en el momento que te diga hazlo o sientas hacerlo, porque ahí está el Señor contigo. Esta mujer que recibió del Señor, lo recibió ahí mismo, lo aceptó, creyó en ese corazón y no solamente se quedó con eso, fue un cambio, porque hubo un cambio en ella, así en el momento, en el instante, y fue y lo compartió, fue y lo dijo, y ganó muchas almas. Y tal vez tú. Y así Dios hizo con el hermanito Lorenzo, ¿verdad? Porque él me cuenta, dice que él se convirtió a Cristo, él predicaba en las calles y predicaba. Todavía ¿verdad? Y sigue predicando, y bueno, yo también hecho, comencé en las calles también predicando. Es que ahí. Esto así es lo que Dios hace, hermanos, no lo hacemos porque nosotros queremos, es lo que Dios pone. Muchos dicen, yo quiero ministerio, yo voy a predicar mejor que tú, y yo digo, gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, gracias. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que no ha sido fácil nuestro caminar, hasta yo he dicho, wow, mira hasta dónde Dios me ha llevado. Sí. Ahora predico, de predicar en las calles, ahora predico a través de la televisión. Claro. Y esto lo hace Dios, Él provee, ¿verdad? Él pone esas finanzas, ¿verdad? Sí. Porque todo viene de Él, ¿verdad? Él, gracias a Dios, pues, Él me dio un buen trabajo, el hermanito Lorenzo también tiene un buen trabajo, gracias a Dios, ¿verdad? Él nos ha bendecido. No ha sido fácil. A veces pasamos por luchas, por pruebas, nos metemos en problemas, ¿verdad? Le decimos al Señor, Señor, quita esta deuda, y nos metemos a otra deuda. Todavía ni nos la quita, ya pedimos otras dos más. Dios es fiel. Así es. ¿Cómo nos aguanta? Y nos soporta, ¿no? Pero sí, entonces, así como hizo ese cambio el Señor en nosotros, así lo puede hacer en ustedes. Así es, no se desanimen. Sí, no se desanimen, exacto, y sigan siempre adelante, no importando qué es lo que miren, qué es lo que vean.
siempre en la confianza en el Señor, siempre en la mirada en el Señor Jesucristo. Vas a ver muchas cosas. Yo miré muchas cosas, ella miró muchas cosas, todos miramos muchas cosas, todos nos decepcionamos de algo, hasta de uno mismo se decepciona. Pero mira, aquí estamos todavía. Estamos poco a poco, vamos avanzando, poco a poco vamos caminando, poco a poco vamos aprendiendo. Algunos aprenden mucho, muy rápido. A nosotros no, bueno, a mí me ha costado más aprender, pero yo luché mucho con mi carácter y aún lo sigo luchando, sigo todavía, y creo que mucho batallamos por eso, estamos ahí. Algunos nos hemos enfocado en eso y estamos luchando. Algunos que les ha sido ya como que, wow, yo soy así y así, ¿verdad? Pero no, si nunca es tarde para siempre estar pensando, siempre va a haber... Mientras hay vida, hay esperanza. Sí, mientras estamos ahí en el Señor, podemos intentar, podemos seguir, no porque una vez hayamos fallado, siempre vamos a contestar de esa manera, o siempre vamos a pensar de esa manera, ¿no? Siempre el Señor está ahí, y creo que a veces Dios lo permite para que nosotros veamos esos cambios, que vamos, esos niveles que vamos avanzando. Para mí no es tanto, considero mucho las señales, los prodigios, claro que sí, todo lo vemos, pero una de las cosas que yo lo sentí es de que cambiar lo que yo era en ese tiempo, cambiar, y lo que siempre anhelé, decirle al Señor, yo me siento mal ¿por qué? Porque si era usado por Dios, y hasta a veces sigo siendo usado, y ella también es usada por Dios. Oramos el uno por el otro, a veces estamos ahí, a veces yo digo, hey, ayúdame ahora por fulano, fulana, y lo mismo, entonces estamos ahí como siempre, pues ayudándonos el uno al otro, y eso es lo que pues hemos practicado, y por eso creo que hasta en un parque nos conocimos evangelizando, ¿verdad? Que en el MacArthur Park. En MacArthur Park, sí, yo me acordaba que en un parque, pero sí, entonces así uno nunca se imaginó que ibas a estar predicando, ibas a estar leyendo, o ibas a ir a la iglesia ya de tu propio deseo, de tu propio corazón, que lo sientas en tu corazón. Entonces de repente tú lo vas a estar haciendo cuando tú entregues tu corazón a Dios, cuando tú le digas al Señor, hoy yo te entrego mi corazón, cambia mi vida, ya me cansé de la droga, ya me cansé del alcohol, ya me cansé de todo esto. Entonces Él va a venir y te va a ayudar, algunos lo hacen muy rápido, y otros entra a ese proceso. Si tú ya entras a ese proceso y estás así como estás, sigue adelante, mantente siempre firme, siempre crea al Señor. Si has caído, vuelve a levantarte y dile al Señor, ayúdame a ya no caer, y así mantente. Así que todo es una lucha, todo es una lucha. Nadie desde que ha entrado ha estado bien. Todos pasamos una lucha, todos pasamos un proceso, y a veces unos más fuertes que otros, ¿verdad, hermano? A veces escuchamos, creo que a veces ustedes le llaman y cada vez que escuchen, mi prueba que yo estoy pasando, creo que no llega ni a la mitad de esa persona. Entonces sí hay personas que sí están pasando también, y no se desanime, siempre confíe en Dios. Así es, hermanos. Pues el programa de Fresca Unción ya llegó, ¿verdad?, a su término por hoy, ¿verdad? Pero vamos a estar aquí el próximo viernes a las 7 de la noche, ¿verdad? Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a cada uno de ustedes que se conectó, ¿verdad? Y como dijo el hermano Lorenzo al principio, compartan el video si fue de bendición a sus vidas, ¿verdad? Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, y sigan orando, ¿verdad? Para que sigamos predicando la palabra de Dios y no desmayemos. Que Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones. Bendición.